Te diré algo, cada día y momento de tu vida necesitarás la ayuda de Dios. No hay un momento en nuestra vida donde no estemos desesperados. ¿Entiendes? Desesperados por su ayuda. Si fuera tú, quizá diría al menos 100 veces al día: Dios, ayúdame. Ayúdame. Solo ayúdame. No debes saber con qué necesitas ayuda, porque te garantizo que la necesitarás para algo. Solo, Dios, ayúdame. Y desearía poder explicarles el misterio de esto, pero solo toma asiento. No te preocupes tanto por lo que haces cuando pasas tiempo con Dios. Bueno, si paso tiempo con Dios, ¿qué haré? Creer sinceramente. Que esto, ya sabes, no es una locura, pero realmente no creo que importe tanto lo que pienses. Creo que lo importante es que hayas acudido a Él. Le estás dando tiempo y al acercarte a Él le dices: tengo miedo de empezar este día sin ti. No confío en mí. Te necesito. Ayúdame, fortaléceme. Obviamente, cuando a eso le sumas estudiar la palabra, aprendes principios de oración y de confesión. Sí, hay muchas disciplinas espirituales que puedes practicar por un tiempo. Pero creo que a menudo la gente se preocupa por lo que se supone debe hacer. Tienen una fórmula fija, tratan de seguirla a diario y no pasará mucho tiempo para que se aburran. Pero si sigues al Espíritu Santo, habrá creatividad, variedad. Disfrutarás el tiempo y ni siquiera sabrás qué pasó. Solo sabrás que estabas, que fue Dios, que hubo una conexión que no entiendes. Y ahora tienes una perspectiva más brillante que la que tenías en esos días cuando solo gastabas el tiempo. Seamos personas que solo quieren dar buenos frutos. No seamos del tipo que solo camina con Dios para lograr que nos dé lo que queremos. Preocupémonos más por lo que podemos darle. ¿Cómo podemos representarlo? Y cómo ser embajadores de Cristo. Y temprano en la mañana, mientras estaba oscuro, se levantó y fue a un lugar solitario y rezó allí. Jesús, Él nos demuestra que hay un movimiento que renace. Incluso cuando tenemos todo a la mano, hay necesidades en la iglesia, en el trabajo, con nuestro grupo de amigos, hay necesidades aquí y en todas partes. La gente nos derriba y presiona, nuestros horarios están ocupados, llenos y repletos de cosas por hacer. Pon primero lo primero para hacer mejorías en tu propia vida. Que sea temprano si es el mejor momento para ti. Eso simbolizará que es prioridad. Donde sea que lo necesites en tu vida, debes priorizar el tiempo íntimo con el Padre de Jesús. Aun si están llamando a mi puerta, no lo haré, no dejaré que las expectativas que tienen sobre mí determinen lo que hago con mi tiempo. Tendré algunas prioridades sobrenaturales. Pondré lo principal en primer lugar y conservaré lo más importante para mi Padre. Me aseguraré de que también sea importante para mí. Cuando vivimos con el favor de Dios en nuestra vida, no descansamos en los laureles, lo hacemos en su favor sobre nosotros al tener prioridades sobrenaturales. Si nuestros amigos ven cuando estamos ocupados, haciendo todo para todos y decimos: ¿sabes qué? Dame un momento para estar con mi Padre y obtener una dirección clara para mí, mis hijos, mi pareja, mi familia y mi carrera. Cuando nos vean priorizando nuestra relación con Dios, cuando nos vean de esta forma, la gente será atraída. Algo renacerá. Se encenderá un fuego que se extenderá. Querrán saber quién es este Dios. Creo que si nos entregamos totalmente a Él, nos dará lo que queremos. O puede que no sea lo que pensamos, pero seguro nos hará felices. Será lo que nadie más podrá darnos y estaremos muy satisfechos ahora. Si las cosas van en una dirección distinta a la que quieres, solo di: Dios, confío en tu voluntad y no la mía. Jamás temas dejar a Dios hacer su voluntad en tu vida. Es por eso que aún pienso todo el tiempo sobre
pasar tiempo con Dios, pasar tiempo con Dios, pasar tiempo con Él y que veamos que caminar junto a Él no solo es algo del domingo por la mañana. El enemigo no quiere más que evitar que el pueblo de Dios solo sienta a Dios, conozca a Dios y nada de fe. Si mantenemos nuestra experiencia con Dios limitada y solo rezamos por rezar, entonces estamos justo donde quiere. Lo que no quiere, lo peligroso para Él es el reino de Dios. Es alguien que en cualquier lugar realmente se encuentra con Dios en los ritmos regulares de su vida diaria. El único tiempo donde te sumerges en la presencia de Dios es una vez a la semana en tu iglesia. Me alegra que vayas, pero no es suficiente. El único momento en que estás en su presencia es una vez a la semana en el estudio bíblico. Me alegra que estudies la Biblia, pero no es suficiente. Debes encontrarte diaria y continuamente en presencia de Dios para que su presencia se convierta en tu aporte diario a tu vida pública. Y serás tan poderoso y exitoso en tu vida pública y privada si es que oras. ¿Sabes qué hará que la gente vaya con este Dios que servimos? Cuando vuelvas a tu casa, tu trabajo, o vuelvas a ese lugar donde tienes una tarea asignada y aunque te sientas totalmente desvalido, para nada inteligente, para nada hábil o sin talento, y sin embargo, de alguna forma, con el poder de Dios Todopoderoso enmarcando tu vida, no retrocedes por el miedo e inseguridad o pasas esa tarea a alguien más. ¿Tú crees que si Dios te llamó a hacerlo, no te daría todo lo que necesitas? Llenarás ese espacio con ayuda del poder de Dios Todopoderoso. Cuando el mundo nos vea actuando con habilidad sobrenatural, se darán cuenta que tiene que haber un Dios en el que creemos que nos dé ese tipo de confianza. No confianza en nuestra carne, sino en que el poder de Dios fortalece nuestras debilidades. Una de las maneras en que veremos el poder de Dios en nuestra experiencia, hablo de cuando este Dios fue tan poderoso y dividió el Mar Rojo en el Antiguo Testamento, o cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos en el Nuevo Testamento. Una de las formas en que veremos a este Dios de la Biblia saltar de las páginas y realmente experimentarlo tangible, real y prácticamente en nuestras vidas, ¿sabes cuándo será? Pasará cuando estés en una posición donde todo te ha superado, cuando sientas que no eres capaz, que no tienes tiempo, dinero, suficiente paciencia, ideas, creatividad o suficiente talento, y sin embargo sobresales con ayuda de su poder. Es cuando te lleva a una posición donde sabes que no lo harás solo con tus recursos, y Él te da sus recursos para completar la tarea. Nuestro problema es que al vernos obligados a hacer algo que sabemos nos superará, dejamos que el miedo nos domine. Así que dejamos que el miedo disipe la oportunidad de experimentar a Dios. Te invito, te animo. Si has retrocedido por inseguridad en una tarea que sabes que es para ti, pero la has estado pasando a alguien más porque crees que es más apto para hacerla, quiero pedirte que consideres que es la oportunidad exacta, es la forma en que planea demostrar su poder a través de ti. Es la forma como pretende que todos en tu trabajo quieran saber acerca del Dios en que crees. Es la forma en que pretende que todos en tu universidad quieran saber cómo es que tu fe te está ayudando, en qué estás envuelto. Es la forma como llamará la atención hacia sí mismo. Se glorificará cuando entremos a esos lugares que creemos que no somos capaces con nuestro talento y habilidad natural. Tengo un amigo que dice: oramos por milagros, pero en la siguiente oración decimos: Señor, por favor, déjame fuera de cualquier situación donde en verdad requiera un milagro. Todos quisieran ver el Mar Rojo dividido, pero realmente nadie querría estar cara a cara con este mar. Todos quieren ver los muros de Jericó derrumbarse, pero nadie querría realmente caminar alrededor de ellos en obediencia a la palabra de Dios. Queremos ver milagros, pero nadie querrá estar en un lugar donde tenga que verlos. Cuando te ves obligado a hacer algo que sabes que te superará, pero sabes que el Espíritu de Dios te acompañará a hacerlo, aún así, es tu oportunidad de ver su poder en exhibición.
Si te hubiera llamado al Mar Rojo, significa que iba a dividirlo. Simplemente cree en ti, extiende tu mano y espera grandes cosas sobrenaturales en tu camino. Hay un gran poder dentro de la oración cuando se alinea con la palabra. Si eres un guerrero de oración que sabe que nada es imposible para Dios, escríbenos en la sección de comentarios. Nada es imposible para Dios. El propósito de orar es cumplir su voluntad en la tierra. El propósito de orar es traer el cielo a la tierra para labrar el reino de los cielos en toda la tierra. Ese es su propósito. Ahora, la voluntad de Dios es un río fijo. No se mueve. Dios hará su voluntad pase lo que pase. Pero al orar según su voluntad, al orar según su palabra, alineas pedazos rotos de la creación con la voluntad de Dios. La oración no cambia su voluntad. Orar te alinea con ella. Imaginemos que orar es como persuadir a Dios para que haga algo que no quiere, como si lo obligáramos. ¿Quién de nosotros es tan persuasivo que convencería a Dios de hacerlo? ¿Quién es tan sabio y perspicaz para aludir a Dios a algo que no vio primero? Ninguna oración hará que haga nuestra voluntad. No trata sobre involucrar a Dios en lo que hago. Es involucrarme en lo que Él hace. Me alineo con su voluntad. Orar no cambia la dirección del río. Orar me pone en el río. No sé tú, pero yo quiero estar en el río y fluir con la voluntad de Dios. Si te comprometes a orar en su voluntad y palabra, si te comprometes a vivir tu vida en su voluntad, escribe ahora mismo en la sección de comentarios: saltaré al río. Deja que te lleve. Fluye con lo que Dios hace. Cuando se trata de su voluntad, no puedes luchar ni forzarlo, no puedes detener lo que hace, ni obligarlo a hacer algo que no quiere. En vez de eso, fluye con su voluntad. Juan 15 dice esto: pero si te quedas en mí, y mis palabras se quedan en ti, puedes pedir lo que quieras y se concederá. A menudo nos enfocamos en la última parte de eso. Si te enfocas solo en la última parte de esta escritura, puedes pedir lo que quieras y se concederá. Citaré esa parte: pide y se concederá. Pero, ¿qué dice justo antes? Pero si te quedas en mí y mis palabras se quedan en ti, puedes pedir lo que quieras y se concederá. Se alineará tu acceso de autoridad. Si permaneces en Él, caminas su camino, te rindes a su voluntad, lo sigues y sus palabras se quedan en ti. Inclinarás tu corazón a sus estatutos, lo inclinarás a su voluntad. Que se cumpla tu voluntad, te lo pido, Señor, que se cumpla. Haz que te siga y ofrezca mi voluntad. Inclínate a su voluntad y en esa inclinación hacia Él, al alinearnos con su voluntad, veremos el verdadero poder. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en Él y su palabra se queda en nosotros, lo que oramos se alinea con su voluntad. Dicho de otra forma, cuando rezas, la voluntad de Dios pasará. Cuando oras por su palabra, te será concedido. No es como una abracadabra donde digo estas palabras mágicas, digo oraciones ritualizadas especiales o recito un guión especial y eso hará que Dios se mueva y hará que responda. No, amigo mío. Cuando oras con la palabra de Dios, estarás de acuerdo con su voluntad. Así funciona. Ahora, lo que permanece en mí o se queda en mí, profundicemos. Primero de Juan 3:24 dice: quien obedece los mandamientos permanece en Dios y Dios en él. La Escritura nos habla de obediencia y por esto sabemos que Él está en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Así que al caminar en obediencia permanecemos en Él, sabiendo lo que sabemos de la Escritura, que permanecer en Él es caminar obedeciéndolo. Leamos Juan 15:7 otra vez. Pero si caminas en obediencia, estás en mí. Eso significa, si caminas obedeciéndome y mis palabras se quedan en ti, o sea, se transforma tu corazón, tu voluntad, tus deseos, y ahora se alinean con su voluntad, podrás pedir cualquier cosa que quieras y se concederá. Cuando estás con su voluntad, ahí hay poder.
¿Cómo sé que lo estoy haciendo? Si veo reflejada su palabra. Primero de Juan 3:21-22. Amados, si nuestro corazón no nos condena, entonces habrá confianza en Dios y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él. Miren esto, ¿por qué? Porque cumplimos sus mandamientos y hacemos cosas que son agradables a su vista. Así que, ¿por qué caminar obedeciéndolo? Al orar hay verdadero poder. Bueno, ¿por qué importa? Porque quien camina obedeciendo a Dios hará oraciones que se alinean con la voluntad de Dios. Salmo 37:4 dice esto: si te congracias también con el Señor, Él te dará tus deseos de tu corazón. Congráciate con el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. ¿Por qué es importante? Porque al congraciarme con Él se convierte en mi deseo. Al congraciarme en su presencia, al congraciarme en la gloria de quien es, al congraciarme en su poder, naturaleza, su ser, entonces se convierte en mi deseo. Y estará dispuesto a cumplir los deseos de mi corazón. ¿Por qué? Porque me congracio con Él. Al congraciarme con Él, mis deseos cambian. Mi naturaleza se transforma. Mis pensamientos se transforman, mi mente se renueva y empiezo a pensar como Él. Y no solo pienso como Él, deseo como Él. Lo diré otra vez. Al congraciarme con el Señor se convierte en mi foco. Ese foco de quién es Él, la revelación de su gloria empezará a transformarme. Y al congraciarme con Él, empiezo a pensar como Él y a desear como desea. Así que al orar, los deseos de mi corazón ahora serán lo que Él desea. Cuando te congracias con el Señor, ganarás compasión por las almas perdidas. Cuando te congracies con el Señor, te sentirás más frustrado con los pecados. Cuando empiezas a congraciarte con el Señor, tu deseo se convertirá en su voluntad. Amarás lo que ama, odiarás lo que odia. Verás cumplido lo que Él una vez logró. Y por eso al congraciarme con Él, mi naturaleza se transforma. Y por eso mis oraciones se transforman. Las Escrituras lo dejan claro, que al orar en su nombre, según su voluntad, o como alguien que obedece sus mandamientos, al congraciarnos con Él, se cumplirá lo que desea el corazón. ¿Por qué? Porque congraciarnos con Él transforma el corazón y por ende los deseos. Y por eso obedecer es alinearse. Alinearse accede a la autoridad. Cuando obedezco y mi corazón cumple sus estatutos, empezaré a pensar como piensa y desear como desea. Rezo con su palabra. Ahora rezo por sus deseos, para que al acuerdo entre el cielo y la tierra, nada lo detenga. Ahora, yo como alguien de la tierra, yo como hijo de Dios en la tierra, estoy de acuerdo con su voluntad en el cielo. Jesús dijo, oren por esto. No dijo Jesús, oren para que la voluntad de Dios se haga en la tierra y el cielo. ¿Por qué deberíamos orar si no fuera necesario hacerlo? ¿Por qué nos diría Jesús? ¿Por qué nos diría oren para que se haga su voluntad en la tierra y en el cielo si no fuera necesario que oremos? No digo que Dios no puede moverse sin nosotros. Lo que digo es que Dios elige no moverse sin nosotros. No es que no pueda, es que no lo hará. Elige trabajar junto con sus hijos. En cualquier momento que Dios quiera, podría transformar la tierra, y cuando quiera Él puede hacer lo que quiera. Pero elige incluirnos a ti y a mí, a cultivar el reino en la tierra. Por lo tanto, al orar en la tierra, alineado con Él, nuestros deseos serán los suyos y los pensamientos también. Al orar en acuerdo al cielo y la tierra, se unen y se cumple. Este hecho no se detendrá, porque oras en su voluntad, oras para que se cumplan sus deseos en la tierra. Por eso al orar en su nombre, se hará. Por eso al orar en su autoridad se hará. Por eso al congraciarnos con el Señor, recibiremos el deseo de nuestro corazón. Ahora mira esto.
Puedes orar por lo que Dios prometió. Si alineas tus oraciones con sus promesas, si oras según su voluntad, ya sabes, según la palabra, y empiezas a orar con su poder, si oras de acuerdo a sus promesas, lo harás en nombre del Espíritu. Efesios 6, 10 al 12. Puedes orar por la seguridad de tus seres amados, está en 2 de Corintios 1:11. Puedes orar por la salvación de tus seres queridos, Romanos 10:1. Puedes orar por el bienestar de las ciudades, Jeremías 29:7. Puedes orar por la fe de otros, me encanta este. Puedes orar para que la fe de otros se fortalezca, Lucas 22:32 nos da un ejemplo. Puedes orar por líderes y personas en posiciones de autoridad, 1 de Timoteo 2 y 3. Puedes orar por eso que Dios prometió, y al orar por ello, habrá poder. ¿Por qué? Porque ahora te alineas con cosas celestiales. Ahora te alineas con la autoridad del reino de Dios, y así cuando te conviertas en quien sigue su voluntad al orar con su palabra, lo harás con verdadero poder. Ahora cumples con lo que Dios dijo. Sus palabras tienen poder creativo. Nuestras palabras tienen poder. Gracias a Dios, nuestras palabras no harán que las cosas surjan literal e instantáneamente. Quiero decir, imagina si los creyentes tuvieran el poder de llamar las cosas literalmente. Creo que habría mucho caos en el mundo. Quizá yendo al trabajo en medio del tráfico, orarías para crear otro carril. Y luego quién sabe qué pasaría, porque muchos rezarían para que todo tipo de cosas existieran. Digo, si hay dos cristianos orando en equipos opuestos en un partido de fútbol y ambos oran para que sus equipos ganen, ¿qué pasaría allí? O si estás enojado con alguien y oras para que no esté. Muchos seres queridos no existirían si tuviéramos ese poder. Así que gracias a Dios no tenemos el mismo poder en nuestras palabras que Él. Tenemos el poder de labrar, en otras palabras, cultivamos parte del cielo. Lo que hablamos motiva o desmotiva. Lo que hablamos confunde o aclara. Lo que hablamos engrandece o debilita tu poder. Lo que hablamos será engañoso o veraz. Lo que hablamos tiene efecto. La vida y muerte vienen de la lengua, pero el poder creativo viene de Dios. Solo lo que hablemos, lo que Dios ya ha dicho, ahí veremos que el poder creativo entra al juego. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ese poder, sino el de cultivar. Dios inició el mundo, nosotros lo dirigimos. Él creó el mundo, nosotros lo cultivamos. Somos mayordomos de la creación, no los iniciadores. Si Dios habla creativamente, hablamos con cierta autoridad, pero solo para cultivar. Así que, al repetir lo que Dios dijo, al orar por lo que Dios prometió, solo entonces veremos al poder creativo entrar al juego. Si Dios dice sanar, hablaremos de eso. Si dice liberar, diremos eso. Si habla sobre que un milagro pase, alinearemos nuestras oraciones con su voluntad para que suceda el milagro. Así es como funciona alinearte a ti mismo con la voluntad y la palabra de Dios. Cuando oramos según la palabra, oramos según su voluntad, y al orar de acuerdo a su voluntad, accedemos a la autoridad al alinearnos y en verdad nos respalda el poder del cielo. Oremos ahora mismo. Quiero orar para que el Espíritu Santo les revele la palabra. Y luego oraremos para que tengan fe y crean en la palabra. Así que al orar, al alinear tu oración con la palabra de Dios y su voluntad, empezarás a ver resultados. Padre, te agradezco que por tu Espíritu Santo atraes revelación a tu palabra. Oro por quien recibe esto ahora. Y te pido, Padre, que transmitas tu Espíritu Santo, que conozcan tu palabra. Danos una señal. Muéstranos tu voluntad, tus caminos, tu naturaleza. Y también te pido, despierta su fe. Despiértala para creer las promesas hechas, Señor. En el nombre de Jesús. Quiero que lo digas si lo crees. Escribe, amén. Creo que estás aquí con un propósito. Creo que te mandó algo que te ayudará.
Es muy desafortunado que lo que causó la caída del diablo aún lidere la caída de muchos hoy. El orgullo hará que una persona sufra en silencio cuando debería pedir ayuda. ¿Cómo caer tan bajo y aún pedir ayuda?, dirían. Algunos prefieren vivir con sus pecados que buscar consejo y ser libres. El orgullo llevó a la ruptura de varios hogares en nuestra sociedad. Hombre, si te equivocas, solo pide perdón. Mujer, si te equivocas, solo pide perdón. No dejes que el orgullo arruine tu familia. Tu relación y familia son más importantes que el orgullo. Hasta que el orgullo desaparezca en las familias, las parejas seguirán renunciando a hacerlo. Un "lo siento" es de gran ayuda en una relación. Alguien orgulloso hará lo posible para ganar una posición de líder. Buscará continuamente oportunidades para dominar a las personas. Si te encuentras con alguien que siempre piensa que tiene la razón y no acepta correcciones, esa persona está llena de orgullo. Nadie tiene siempre la razón. Ahora quiero hablar sobre algo que evidencia el orgullo en la vida de un hijo de Dios. Muchos ni siquiera saben que esto es señal de que el orgullo está en su vida. De lo que hablo es de la falta de oración. Su ausencia es señal de que el orgullo habita sin control en tu vida. La Biblia dice en 2 de Crónicas 7, versículo 14: Si mi pueblo, que está bajo mi nombre, es humilde, ora, busca mi rostro y se aparta del mal camino, entonces oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora concéntrate en esta frase. Es humilde, ora y busca mi rostro. Se necesita humildad para depender totalmente de Dios con la oración. Cuando despertamos y continuamos nuestro día sin orar a Dios, significa que manejaremos nuestro día sin ayuda de Dios. Lo hacemos a un lado y decimos: no te preocupes, Dios, este día está cubierto. Soy capitán de mi propio barco y ordenaré mi día. No sabemos qué nos depare la vida ese día y necesitamos la gracia de Dios para salir victoriosos cada día. En este versículo vemos que lo que frenaba al pueblo de Dios de orar y buscar su rostro era el orgullo. A veces queremos hacer las cosas solos sin ayuda de Dios. Se necesita humildad para pedir su gracia. La casa de Dios es donde debes ir para oír la verdad y orar. En un lugar donde la oración no existe, el poder de Dios no existe. En un lugar donde dejaron de lado la oración, su presencia ya no está allí. Les diré la verdad, el Espíritu de Dios jamás estará donde la oración no está. El Espíritu no estará en un lugar donde la oración esté reducida a nada. Cuando los seguidores de Jesús estaban en el gran aposento, no estaban jugando. Estas personas no vendían ni compraban, no bromeaban solo para pasar el tiempo. No estaban ahí para ver un desfile de modas. Ellos iban a orar fervientemente. Oraron y oraron hasta que descendió el Espíritu de Dios. Hechos 1, versículo 14. Todos ellos continuaron con un solo acuerdo en oración y ruego, con las mujeres, con la madre de Jesús y sus hermanos. Sabían que el Espíritu no vendría a un lugar de entretenimiento, sino de oración. No dejaron de orar.
Hasta que haya oraciones efectivas en muchas casas y en la casa de Dios, no habrá testimonios genuinos. La casa de Dios es un lugar de oración. No nos reunimos para chismear. No nos reunimos a burlarnos de otros. No nos reunimos a socializar. No nos reunimos para vender algo. La casa de Dios es una casa de oración. Si te olvidas de orar y solo te entretienes, enviarás al Espíritu de Dios fuera. Si el lugar que llamas la casa de Dios no ayuda a tu vida de oración, debes moverte. Debes hallar dónde crecer. Lo más importante es orar. ¿Cómo llamarte cristiano si no puedes orar? ¿Cómo dirías que vas a la llamada de Dios y no puedes orar ni una vez? Debes abrir los ojos. Muchos cristianos no van a iglesias que no los entretienen. Han convertido a muchos en lugares de diversión y olvidaron la oración. No soportan la verdad. Si un pastor dice la verdad, lo etiquetan como alguien muy anticuado. Si les hablan sobre arrepentimiento, lo etiquetan como alguien anticuado. La casa de Dios no está para entretenerse o dejar que disfrutes tus pecados. Muchas iglesias entretienen a las personas llevándolas a la oscuridad, donde solo experimentarán llanto y arrepentimiento por toda la eternidad. Necesitamos que la casa de Dios regrese a su estado original, a su orden original, a una casa de oración. Jesús nos está llamando hoy. Les dice a todos que cambien. Jesús quiere restaurar la iglesia a su estado original. Quiere que la verdad se hable en la casa de Dios. Basta de chismes en la casa de Dios. Quizá pienses que este mensaje es sobre la construcción de la iglesia, pero es sobre tu corazón. 1 Corintios 6:19. ¿Qué? ¿No sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ti, el cual es de Dios, y no te pertenece? En el templo que Jesús quiere primero limpies tu corazón. Permitiste extraños en tu corazón que Dios no quisiera. Permitiste que la lujuria entre y domine tu vida. Necesitas limpiar ahora. Tu corazón es un lugar de oración. Tu vida es un lugar de oración. La Biblia dice, debes orar sin malicia. Dios es alguien que contesta oraciones. ¿Sabes lo maravilloso que es que responda a tu oración? Saber que el ser más poderoso de todo el universo te escucha y contesta tu oración. Dios aún responde oraciones. Dios aún oye a su pueblo y le habla. Es el momento en que nosotros, como cuerpo de Cristo, necesitamos regresar al lugar de oración. Para tener comunión con Dios y para relacionarnos con Él, necesitamos orar. Busca tiempo para estar a solas con Él. Incluso si estás conduciendo al trabajo, ora a Dios. En tu auto, habla con Él. Antes de ese examen, habla con Él. Antes de un gran día, habla con tu Salvador. La oración debe ser un estilo de vida para nosotros. Descubrí que orar con otros hermanos ayuda a mejorar nuestra vida de oración. Proverbios 27:17 dice: El hierro se afila con hierro. Igualmente, un hombre afila el rostro de su amigo. Al orar con otros creyentes, recibimos conocimiento y fuerza para ayudarnos cuando estamos solos. Cuanto más te asocies con personas de oración, más devoto serás.
Si desarrollas coherencia al orar, orarás según la palabra de Dios. Hacerlo con las Escrituras es la mejor forma. Esa es la palabra de Dios y las oraciones son complementarias. Los primeros apóstoles dijeron que se entregaban continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. Hechos 6:4. Cuando oramos según la palabra de Dios, nuestras oraciones reciben respuestas. Debemos vivir con seguridad de que Dios quiere conocernos, pero no lo conoceremos sin oración. Por eso se asegura de que el ayudante a nuestro lado y que habita en nosotros nos ayudará a orar. ¿Has escuchado la expresión, la vida es como un viaje? Creo que lo es. La vida es un viaje. Y en este viaje hay varios factores que influyen en qué tan lejos irás y dónde llegarás. Lo mismo aplica a la vida cristiana. Segundo de Timoteo 4, versículo 7 dice: Peleé la buena batalla, terminé la carrera, mantuve la fe. Leyendo entre líneas, esto me dice que la vida como cristiano es un viaje. Así que, ¿cómo saber si vas por el camino correcto? ¿Cómo sabes que vas en la dirección correcta respecto a este viaje como cristiano? No es una pregunta fácil de responder porque Jesús dijo en Mateo 7, versículo 22 al 23: Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, ni expulsamos demonios, o hacemos milagros en tu nombre. Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Apártense de mí, malhechores. Esto me dice que muchos piensan que van en la dirección correcta, pero están en un error. Muchos creen estar en el camino correcto cuando realmente están lejos de la verdad. Así que les pregunto, ¿cómo saben que van en la dirección correcta respecto a su relación con Jesucristo? Lo triste es que muchos no reconocerán las señales que indican que van en la dirección equivocada. Bueno, les diré cómo lucen estas señales al estar en la dirección equivocada. Una clara señal está en Romanos 1, versículo 24. Por lo cual, Dios los entregó a la inmundicia de su corazón impuro, deshonrando entre sí sus cuerpos. La sociedad de esa era estaba llena de gente que querían vivir una filosofía hedonista. Esta gente solo vive para gratificarse a sí misma. No había autocontrol. Vivían en corrupción, y la Biblia dice: Dios los entregó a la inmundicia de su corazón impuro. Así que ten cuidado, porque al notar que puedes pecar libremente, sin convicción, sin lucha, remordimiento ni culpa, estarás en el camino que lleva a la condenación eterna. Ten cuidado de no ir en esta dirección porque Dios puede quitar su mano restrictiva y tendrás plena expresión de tus deseos pecaminosos y vergonzosos. Así que te advierto. Proverbios 8, versículo 20 dice: Voy por el camino recto en la senda de justicia. Si vas por cualquier camino que no sea recto ni esté en la palabra de Dios, será peligroso. Cualquier camino en contra de las enseñanzas de Jesucristo estará equivocado. Así que asegúrate de que el camino a recorrer se alinee con la palabra de Dios, que el camino a recorrer esté dentro de su voluntad. Cualquier camino que no dé frutos del Espíritu Santo en tu vida, como en Galatas 5, versículos 22 al 23, ese camino no vale la pena andarlo. La Biblia dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, clemencia, fidelidad, dulzura, autocontrol. Contra tales cosas como no hay ley. Así que cuidado. El camino del hombre termina en ruina, pero el de Dios jamás lo hará. Te llevará a un destino donde el Señor enjugará cada lágrima de tus ojos. Un lugar donde ya no hay muerte. El llanto y dolor ya no existirán. El camino del hombre lleva a la ruina, pero el de Dios lleva a la vida eterna.
El camino del hombre no ayudará a tu alma, pero el de Dios te hará gozar de los tesoros en el cielo. Así que sé consciente hacia dónde te diriges. Hay un dicho que la Biblia nos comparte, la historia de dos jardines, el jardín del Edén y el de Getsemaní. En el primer jardín, Adán y Eva decidieron decir, mi voluntad. En el segundo jardín, Jesús decidió decir, no mi voluntad, sino la de Dios. En el primer jardín, Adán y Eva cayeron en pecado. Ellos desobedecieron. Pero en el segundo jardín, Jesús pensó diferente. Hizo a un lado sus propios sentimientos y obedeció a Dios. Verás, en Génesis 3, versículo 9 dice, el Señor, Dios, llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Y significa que por el pecado, en el primer jardín, Dios buscó a Adán. No obstante, en el segundo Jesús buscó a Dios. Dejó a sus discípulos para buscar a Dios Todopoderoso. Mateo 26, versículo 39 dice, yendo un poco más lejos, cayó sobre su rostro en la tierra y oró, Padre mío, si es posible, aleja esta copa de mí, pero que sea como tú quieras. Y en serio presta atención a los eventos contrastantes que pasaron entre los dos jardines. En el Edén, Adán se ocultó de Dios. En Getsemaní, Jesús se puso a disposición de Dios. En el Edén, el diablo engañó a Adán y Eva con un árbol que los llevó a la muerte espiritual. Pero desde Getsemaní, nuestro Señor Jesús comenzó este viaje de amor, dolor y sacrificio que terminó en la cruz, pero ganamos la vida eterna. Los jardines son símbolo de un estado de vida para cada uno de nosotros. Tenemos opciones. Controlamos cómo vivimos, lo que hacemos cada día. Y lo que intento transmitirles, o que trato de demostrar, es que en tu vida espiritual, o vives como Adán y Eva en el jardín del Edén, donde crees las mentiras del enemigo, actúas según ellas y desobedeces a Dios. Es un estado donde vives en pecado y te escondes de la presencia de Dios por vergüenza. O vives como Jesús en el jardín de Getsemaní. Vives en sacrificio. La voluntad de Dios, no la tuya. Ese tipo de vida, donde todo es sobre Dios. Donde estás triste y preocupado a veces, pero aún así obedeces a Dios. O te sientes abrumado, pero aún así lo obedeces. Amigos, los animo, sean como Cristo. Sepárense de otros y busquen el rostro del Señor en oración. Sean listos y obedientes. ¿Has visto una casa cerrada? La puerta permite accesar a la propiedad. Igualmente, sirve como barrera que niega el acceso a la casa al resto del vecindario. Si está cerrada y trabada, el acceso a la casa está cerrado. No hay acceso a peatones, no hay acceso a invitados y también a invitados no deseados. Pero es solo cuando la puerta se abre que las cosas, personas, invitados y no invitados pueden acceder a la casa. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Debemos cerrar y bloquear cada puerta espiritual a nuestra vida. Debemos cuidar las puertas de nuestra vida y vigilar cualquier entrada potencial para el enemigo. Y quiero que sepas esto. Los ojos son una puerta. Los oídos también. Incluso la atmósfera en que nos sumergimos puede ser una entrada. Y digo esto porque lo que dejemos pasar por cualquiera de estas puertas será influenciado por el Espíritu Santo o por espíritus malignos y demoníacos.
Esto dice la Biblia sobre la puerta de los ojos en Mateo 6, versículos 22 al 23. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es claro y perceptivo espiritualmente, todo tu cuerpo estará lleno de luz, aprovechando los preceptos de Dios. Pero si tu ojo es malo, espiritualmente ciego, todo tu cuerpo se llenará de oscuridad sin los preceptos de Dios. Así que si no hay luz dentro de ti, tu interior, tu corazón y conciencia serán oscuridad. Será grande y terrible esa oscuridad. ¿Cómo asegurarnos de proteger nuestra vida? ¿Cómo asegurarnos de ser una fortaleza llena del Espíritu Santo, en vez de ser hogar para espíritus malignos? Bueno, una forma eficaz de protegernos contra influencias negativas y espíritus malignos es cuidando el tipo de entretenimiento que consumimos. ¿Qué escuchas? ¿Qué miras? ¿Dónde pasas tu tiempo? Pregunto esto porque a lo que sea que expongas tus oídos y ojos tendrá un impacto en ti. Todo tipo de entretenimiento es accesible ahora más que nunca. Esto es una bendición y una maldición. Es una puerta para Dios y el diablo. Es una puerta para los piadosos y los impíos. Pero la cosa es, elegimos quién entra. Elegimos qué mirar, bueno o malo. Elegimos qué escuchar, piadoso o impío. Elegimos a dónde entramos. Recuerda que la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea que parte del pueblo de Dios es destruido porque no saben qué tipo de espíritu dejan entrar cuando ven esa película de terror. No saben a quién invitan cuando ven pornografía. No seas de esas personas que perecen por falta de conocimiento. Lo que no sabes sobre el mundo espiritual es que puede volverse en tu contra. La falta de conocimiento lleva a darle ventaja al enemigo, y el diablo descubrirá que puede ganarte. Sin conocimiento, el enemigo se presentará como algo inocente e inofensivo, te engañará, y te hará pensar, no puede haber nada malo en ver esto. No hay nada de malo en oír esta música. Cuidado con las puertas que abran, pueblo de Dios. Atentos a lo que están invitando a su vida. ¿Conoces al espíritu detrás de esa música? ¿Sabes qué espíritu, qué ambiente o qué estás invitando a tu hogar al ver esa película? Te animo hoy a llenar tu vida con sonidos e imágenes que edifiquen y construyan tu fe. Sé el guardián de las puertas en tu vida. Job dijo, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia a una virgen. David en el Salmo 119, versículo 37 dijo, aparta mis ojos de las cosas inútiles y dame vida en tu camino. También debemos tener la misma determinación. Debemos hacerlo y no poner nada perverso o malo frente a nuestros ojos o incluso oídos. Te insto a no darle lugar al diablo. Abre la puerta a las cosas que construyan tu fe e invoquen la presencia de Dios. Cierra cada portal que pueda corromper y contaminar tu mente. Cierra cada avenida al enemigo y protégete de todo lo que dañe tu fe. Te animo a solo abrirle la puerta a Jesucristo, a responder a su llamado. La Biblia dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre las personas. Tus hijos profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán. Así que abre tu puerta al Espíritu de Dios. Y lo mejor de abrirle la puerta al Espíritu Santo es que puede bloquear cosas. A través de su poder, podrás bloquear el mal que ha obrado contra ti y tus seres queridos. Con su poder podrás bloquear las maldiciones generacionales, tu territorio y fuerzas oscuras. Así que invita a Dios hoy. Su Espíritu traerá sabiduría y revelación a tu vida. Su Espíritu te dará acceso a dones que de otro modo no accesarías. Abrir la puerta a la palabra de Dios
te dará la llave y soluciones a todos tus problemas. Abrir la puerta a Jesucristo te podrá dar paz, te podrá sanar y también te dará vida eterna. En Revelaciones 3, versículo 20, el Señor se dirige a su iglesia y dice: aquí estoy, me paro en la puerta y toco. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y comeré con ellos, y ellos conmigo. Y también me gustaría resaltar que en el Salmo 95, versículo 8 dice: hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón y te rebeles. Abramos el corazón a su voz. Si la oyes, no endurezcas tu corazón, dice la Biblia. Oirás su voz cuando rezas, al leer su palabra o cuando te convenza el Espíritu Santo. No endurezcamos nuestro corazón. No entristezcamos al Espíritu Santo. Te animo a oír y responder al llamado de Cristo. Abramos la puerta y que entre, para habitar con y en nosotros. Una vez hecho, esto escribirá nuestros nombres en su libro de la vida. Ahora, parte de la lucha por oír la voz de Dios para los cristianos es que se centran en cosas equivocadas. Y eso es parte del engaño del diablo. Quiere que sientas que todo lo demás aparte de Dios merece toda tu atención. El diablo quiere que cumplas con las demandas del mundo, pero no con lo que Dios busca de alguien cristiano. No te dejes engañar por el príncipe de este mundo. Que no te engañe el maligno que quiere que nos centremos en los placeres y felicidad temporal que nos ofrece este mundo. El enemigo quiere que nos confiemos ante la venida de Cristo. Cuando aprecias el tiempo y entiendes que todos nuestros días están contados, es cuando desarrollas sabiduría en tu corazón. Si lees Romanos 13, versículo 9 al 11, la Biblia dice: no dejes ninguna deuda pendiente. No cometas adulterio, no robes, no codicies. Mejor, ama a tu prójimo como te amas a ti. Y se resume todo esto en el versículo 11. Y dice: además sabes que llegó el tiempo, que llegó la hora de que despiertes del sueño, porque la salvación está más cerca ahora que cuando creímos antes. Escucha, debería haber urgencia sobre el tiempo en nuestra vida como creyentes. Hay un tiempo limitado para ordenar nuestra vida. Desde el inicio del tiempo, Dios nos atrae hacia sí mismo. Aun si lo ignoramos demasiado, Él no se aleja. Jamás se rinde con nosotros. En el libro de Mateo, Jesús compara su segunda venida con un banquete de bodas, una fiesta gozosa de la unión perfecta entre Jesucristo y su novia, la iglesia. Estamos invitados al banquete más grande de todos los tiempos. ¿Respondes a esa invitación o la pospondrás para el último minuto? Quizá estás sordo ante el sonido de su llamado. Quizá tu atención fue capturada por cosas como el trabajo, finanzas y el amor romántico. Lucen importantes hasta que notes que son temporales. Y cuando tu vida acabe y Jesús regrese, ya no tendrán ningún valor. Creemos que hay más tiempo para estar bien con Dios. Pero la verdad es que la vida es corta. El mañana no está garantizado. Todo lo que hagamos hoy importa a nivel eterno. Si Jesús regresara hoy, ¿estarías listo? ¿Dirías que tu corazón estaba firmemente puesto en Cristo? Ahora es momento de poner tu fe en Jesús. Y por eso hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Mejor, permítele entrar y cambia tu vida para siempre. Jesús ordenó a la iglesia que no temiera. Se menciona en la Biblia más de 600 veces. No es un tema pequeño en la palabra de Dios.
De Génesis a Revelaciones, Abraham y Juan en la isla de Patmos oyeron ese mandamiento una y otra vez: no teman. Esa orden fue dada a Abraham. Esa orden fue dada a Israel. Esa orden fue dada a Moisés. Fue dada a David, quien huyó de Saúl por años. Vivió en cuevas antes de ser rey. Esa orden fue dada a Daniel, que estaba en la fosa de leones. Esa orden fue dada a la ciudad de Jerusalén. A Pedro, que se hundía en la marea brava del mar de Galilea. A Pablo, que estuvo en un barco por 14 días y todo parecía perdido. El ángel del Señor apareció y dijo: no temas, no temas, no temas. 365 veces la Biblia dice: no temas. Es un miedo que no estará cada día del año. Te paraliza, te inmoviliza espiritualmente. El miedo produce dolor cuando no lo hay. El miedo ata sin cuerdas. Obstaculiza lo que el infierno no soporta. Ata a tu amigo y da un paso a tu enemigo. Lo que la fe hace a Dios, el miedo le hace al diablo. El miedo ve obstáculos, no oportunidades. El miedo es un imán para llamar todo lo contrario de lo que Dios quiere para tu vida. Por eso Job dijo: lo que más temía cayó sobre mí. Cuando en tu vida entra el miedo, atraes lo que odias. Pero Dios dice: no temas. Estoy contigo. Recuerda que no estamos hablando de no tener miedo, hablamos de no dejar que te detenga. No podemos vivir con miedo y pavor de lo que pasa y de lo que pasará. Satanás quiere retrocedamos con miedo y que vivamos vidas inútiles. Pero Dios quiere que seamos valientes y audaces. No tengamos miedo. Se dice de distintas formas o variaciones, pero es básicamente lo mismo. No temas. No tengas miedo. Sé valiente. Miedo no más, una y otra vez, de distintas formas. Dios nos dice exactamente lo mismo. De hecho, es tan justo e importante para él que en el Nuevo Testamento Pablo escribe una carta a un joven llamado Timoteo y le dice: Tim, necesitas saber esto. No nos dieron un espíritu de temor. Todo lo importante, Timoteo, que debes saber en tu vida y en el presente que Dios te está enviando es que a medida que pasas por cosas en este viaje de la vida que inevitablemente atravesarás, recordarás eso: lo que Dios no nos da es miedo. Da poder, amor y una mente sana. No tenemos que temer, porque si Dios está cerca, no tenemos que vivir una vida atormentada por el miedo. ¿Por qué? Porque es Emmanuel. Y significa 3 cosas. Dios está en nosotros. Dios está con nosotros. Pero muchos olvidaron la tercera cosa: Dios está para nosotros. Dios no solo está contigo y en ti, pero alguien necesita oírlo hoy. Dios está para ti. Sabe qué has hecho, sabe quién eres y aún quiere que sepas: no estoy en tu contra, estoy contigo, en ti y para ti. Deja de pensar: te renovaré, estoy para ti. Para ti. La realización de la presencia del Señor con nosotros. Qué consuelo tan grande que el Señor diga: no temas, estoy contigo. Pablo escribió en Romanos, dijo: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El profeta Isaías dijo: no temas, porque estoy contigo. No te consternes, porque soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré. Sí, te sostendré por el derecho de mi mano justa. El miedo es un real ladrón en nuestra vida. Isaías 41:10 dice: no temas, no hay nada que temer, no es tan interesante, porque estoy contigo. Es la única respuesta: porque estoy contigo.
Y si realmente sabemos quién es, no hablo por hablar, digo, si realmente sabes quién es el Señor, entonces no debemos saber qué va a hacer, cuándo lo va a hacer o cuál será el camino. Solo decir, Señor, sé que estás conmigo y por lo tanto puedo hacer lo que tengo que hacer. Porque cuando el miedo te hace parar y no hacer nada, es el espíritu maestro que el enemigo usa para tratar de impedirnos cumplir nuestro destino. Y por eso nos dice, no hay forma, dice, ten miedo de eso. Si fallaste antes, ten miedo de eso, fallarás otra vez. Pero Dios dice, no temas, porque estoy contigo. Me encanta, no hay nada que temer. No mires alrededor con terror y horror. El problema es que miramos alrededor en vez de hacia arriba. Cuanto más veas tus problemas, cuanto más los repases, más grandes se volverán. Cada que pasas por algo difícil, te haces un poco más fuerte y un poco más fuerte. Cuando el miedo toque a tu puerta, envía fe a abrirle y nadie estará allí. Isaías escribió, confiaré y no temeré. La forma de vencer el miedo es comenzar a magnificar a Dios. Magnificar es hacerlo más grande que tu miedo. Atraviesas tiempos inciertos en este momento. Te preocupas por el futuro. El miedo y la presión se van. Mientras lo pongo en sus manos y digo, Señor, soy tuyo. Sé que controlas estas situaciones. Y aunque aún no sé por qué, Señor, confío en ti. Y confío que tienes un plan y un propósito mucho más allá de lo que puedo ver. Dios está para ti. Y si está para ti, no importa si están contra ti. Si estás bajo el favor divino de Dios, ¿cómo te detendrán? Dios hará más de lo que digo. Hará más de lo que puedo creer. Puede hacer más de lo que puedo imaginar. Pero debe venir a mi vida, debe venir algo donde el espíritu del miedo se rompa. El miedo de no volver a donde Dios te sacó. El miedo de que tengas cáncer o de que vuelva. No temas que pasarán cosas malas, esa no es la voz del Espíritu Santo. Hoy tengo ganas de decirte, tendrás un bebé. Vivirás y no morirás. Te vas a casar si esperas al Señor, en el tiempo del Señor, y serás bendecido. No dejes que el miedo domine tu vida, rechaza el miedo, no temas. Todo estará bien. Él no te dio un espíritu de miedo que ataque tu mente y tu cuerpo, donde vivas preguntándote qué pasará hoy. Él no te dio un espíritu de miedo, sino de poder, amor y una mente sana. Si creemos que Dios no da espíritus de temor, pero encuentro en mi vida que hay un espíritu de temor adjunto o algo específico en tu vida, tu camino, algo que sientes te intimida, una relación, un trauma o problema, un interés tuyo que haga que te sientas un poco paralizado por la inseguridad o el miedo. Si tú y yo sabemos lo que sabemos según las escrituras de Dios, no da miedo. Pero sientes que hay un espíritu de miedo atado a tu vida y Dios no te lo dio, ya sabes quién fue. Y si el enemigo puso un espíritu de miedo en algo en tu vida, significa que hará todo lo posible para mantenerte alejado de algo. Y si trata de alejarte de eso, significa que hay algo en ello que Él no tiene. Él quiere que estemos paralizados, lisiados, desarmados, desinteresados en aquello que sabe exactamente que Dios quiere que atravesemos para poder llevarte a un nuevo lugar.
no tengas miedo. Hay que entender que el miedo es un espíritu demoníaco que no viene de Dios. Creo que es la herramienta favorita del enemigo en su caja, cuyo único propósito es impedirnos progresar y avanzar. El propósito del miedo es detenerte o que retrocedas al lugar de donde vienes, en vez de avanzar y ser todo lo que Dios quiere que seas. No quiero que temas al mañana. Quiero que levantes la cabeza y que camines con confianza, sabiendo que tus oraciones fueron escuchadas, que no hay que temer. El favor divino de Dios está en ti. Te ruego, no te rindas, sigue adelante y sé lo que Dios quiere que seas. Haz lo que quiere que hagas para que puedas tener lo que quiere que tengas. ¿Cómo saber que un sueño o visión viene del Señor? Ahora, porque tenemos al Espíritu Santo, podemos interpretar su mensaje. Cuando las personas acceden al reino espiritual, todo está muy revuelto. De cierta forma se vislumbra. Y quizá las cosas no tienen estructura, quizá aún no tengan alguna forma definida, quizá no haya detalles en lo que escuchan, quizá haya una voz apagada, o ciertas figuras, sombras, partes y cosas que no tienen sentido. Esa no es la forma en que Dios habla. Si ves las Escrituras, siempre fue claro y coherente. Ahora, cada que ves a alguien con problemas para entender su sueño, notarás que siempre fue alguien que no estaba lleno del Espíritu Santo, que no estaba conectado con Dios correctamente. El faraón acudió a José y Nabucodonosor acudió a Daniel. Distintas personas fueron con nombres de Dios a decir: oye, interpreta mi sueño. ¿Por qué lo hacían? Porque no tenían al Espíritu Santo y al no tenerlo no podían interpretarlo. Lo dice la Biblia en Génesis 40, versículo 8. Y respondieron: ambos soñamos anoche, pero nadie nos dice qué significa. Y aquí es donde José habló. Interpretar los sueños es asunto de Dios. Sigue y cuéntame tus sueños. Aquí vemos en las Escrituras que al tratarse de interpretación de sueños, es algo que Dios hace y es algo que sus siervos hacen. Quienes tienen este espíritu interpretan sueños. De hecho, creo que de esta forma Dios evangeliza a los perdidos. Sueñan pero no saben qué significa. Dios les habla pero no entienden. Tienen a un creyente lleno del Espíritu que interpreta sus sueños con verdades bíblicas que apuntan siempre a Jesús. Y una vez que hacen clic, tiene sentido y el mensaje se entrega cuando están listos para recibirlo. Si no viene de Dios, no será claro y coherente. Así que eliminemos esta idea de que a veces Dios solo toma muchas imágenes, las arroja y adivinen. Él no hace eso, no lanza imágenes, formas y sonidos a nuestra cabeza desde el cielo y dice: oye, haz algo con eso, seguro entenderás. No serán acertijos en sí. Al tener el Espíritu, por supuesto, entendemos que en el Viejo Testamento el profeta habló en la sombra, pero jamás dijo tonterías. Todo lo que dijo fue descriptivo, claro, coherente. ¿Te imaginas qué dijo o comprendes al menos las descripciones que dio? En última instancia dio un mensaje. Los sueños de Dios para el creyente con espíritu serán claros y coherentes. No será una interpretación aleatoria, como la gente ve en galletas de la suerte. No, cuando Dios hable, lo hará clara y coherentemente. Así que es importante saber esto porque algunos creyentes se estancan. Quizá comen algo muy tarde y se acuestan muy tarde, ven algún documental raro, sueñan extraño y piensan: ¿qué intenta decirme? No sé qué quieres decirme, qué significa, y se obsesionan por semanas, meses. Conozco quienes se obsesionaron con sueños que no entendían por años. Todos temerosos pensando: Dios, qué extraño, ¿qué intentas decir? Y creen que dice: ok, no lo resolviste, eso depende de ti. No, Él no hace eso. Dios no hace eso. Cuando habla a través del Espíritu, lo hace con claridad y coherencia. Ahora, no significa
que recibamos fragmentos. Significa que por lo menos los fragmentos que diga, al menos tendrán coherencia entre sí. Los sueños de Dios siempre son claros para el campo espiritual. Es una señal de Dios. Si no está perfectamente claro, ni siquiera será coherente. Por lo que no será solo algo que puedas describir o incluso escribir. ¿Por qué? Porque Dios te dará la coherencia en ese sueño, ya que si no te dio interpretación por alguna razón, se la dará a alguien más y puedes acudir con ellos. Por consejo, sabiduría, irás con otros creyentes a orar por eso. Y si es Dios, te lo revelará. Es importante saberlo. Si no está muy claro, al menos será coherente y habrá un propósito, ¿ok? Si vives bien, tus sueños serán claros. Si vives mal, serán confusos. Dios le habla a sus siervos a través de sueños. Y si estamos llenos del Espíritu, si caminamos con Él, estaremos mentalmente bien para poder interpretar ese sueño con el Espíritu. Para quienes tienen sueños confusos o no entienden lo que Dios intenta decir, es porque posiblemente Dios quiere que vayas y busques a otro creyente que te ayude a resolverlo, tal vez un líder sabio, pero habrá cierta coherencia. B, es porque son incrédulos, así que no tiene sentido. O C, son creyentes que no viven correctamente. ¿Y por qué no viven bien? No es porque Dios no les hable, es porque no escuchan. No escuchan en su vida. Y cuando vives bien, viene la claridad. Una imagen perfecta se despliega ante ti. Así que no entiendes un sueño. A, ponte a salvo. Por supuesto, si ves esto, quizá lo estés. B, si Dios tal vez te está dando algo, toma el consejo de otros creyentes. Y está bien, no siempre es 100% claro, pero al menos siempre será coherente para que lo recibas como consejo. Y si eso no funciona, C, pregúntate, ¿hay algo en mi vida que no se alinee con su voluntad? Estoy pecando en ciertas áreas en mi corazón, hay dudas, estoy muy ocupado o distraído para escuchar la voz de Dios. Y si ninguno es el caso, mejor descarta ese sueño. Si es así, creo que puedes decir, ok, tal vez no viene de Dios. Número 1, siempre será claro y si no al menos coherente. Número 2, siempre será bíblico. Segundo de Timoteo 3, versículo 16 y 17 dice, todas las escrituras se inspiran en Dios, nos enseñan la verdad y nos muestran lo malo en nuestra vida. Nos corrige al equivocarnos y nos enseña a hacer lo correcto. Dios las usa para preparar bien a su pueblo y que hagan buenas obras. La palabra, Dios jamás contradecirá su palabra en tu sueño. Nunca, ni una vez. Oh, el Señor me dijo en un sueño que saliera con ese incrédulo. Ese no era Dios. Oh, anoche soñé que estaba poseído. Quizá es cierto. No, si eres creyente, bíblicamente hablando, no se puede. Dios no te dirá que estás poseído en un sueño, si eres creyente. Así que hay cosas con las que la gente sueña y dirán, debe ser Dios. Y no es. Porque no verifican con la palabra y elevan su experiencia por encima de la verdad de las Escrituras. Elevan sus sueños encima de la autoridad de Dios. Entonces, los sueños de Dios siempre serán bíblicos, jamás contradirán su palabra. Tal vez sueñes, por ejemplo, quizá es un poco violento, pero digamos que sueñas con una tragedia. Y Dios te muestra a cierto individuo quitándole la vida a otro. Tal vez te muestra que esa persona odia mucho a ese individuo o incluso a ti. Quizá es un mensaje. Y piensas, no está permitido en las Escrituras, entonces ¿era bíblico? Lo que digo es que el mensaje del sueño no es antibíblico. Es posible que sueñes cosas así. Por ejemplo, demonios atacando personas, gente violenta contra otros o que alguien miente. Cosas así pasan, así que es posible que sueñes todo esto. Al decir que debe ser bíblico, lo que digo es que el mensaje principal que transmite ese sueño
siempre se alinea con las Escrituras. Jamás el mensaje de un sueño contradice la verdad de su palabra. ¿Cómo saber si es un sueño o visión de Dios? 1. Es claro y coherente. 2. Siempre será bíblico. Y número 3. Siempre producirá fe. Romanos 10:17 dice: la fe viene de escuchar la buena nueva de Cristo. En resumen, la palabra produce fe por lo que promete. Así que si Dios te da una verdad en un sueño, te dará la fe para ir por ello. Si a través de un sueño te dice que hagas algo, te dará la fe para hacerlo. Si en un sueño te dice que hagas un sacrificio para dar ese paso, te dará la fe para hacerlo y que des ese paso. Si te dice, sepárate de esa persona que solo te daña, Él te dará la fe suficiente para que puedas alejarte. En sueños nos advierte, incluso nos corrige. Dios te dará la fe para hacer lo correcto para ti. Entonces, sin importar nada, Dios te dará fe. Si es tu error, te dará la fe para corregirlo. Si el error es de otros, te dará la fe para orar y que lo corrijan. Pero sus sueños y visiones siempre darán fe. No siempre producen emociones agradables. No siempre producen pensamientos que preferiríamos. A veces nos advertirán cosas y diremos: Señor, ¿por qué me muestras eso? A veces solo te muestra, ¿ok? Pero al final siempre producirán fe para acompañar lo que está diciendo. Número 1, siempre claro y coherente. Número 2, bíblico. Y número 3, produce fe. Entonces, ¿qué causa los sueños y visiones? Nada que puedas hacer. Con tu fuerza y poder aumentarán tus sueños y visiones. No es como ir y simplemente decir: oye, dame más sueños y visiones. Dios envía sueños y visiones a quien quiere hacerlo. Pero si quieres estar en condiciones de oír claramente a Dios en esos sueños o esas visiones, así es como lo harás. Primero, en Hechos 22, versículos 17 a 22, vemos que Pablo rezó, que oró al tener una visión. En Revelaciones 1, versículos 9 al 13, vemos a Juan trabajando cuando tuvo una visión, así que trabaja. Y 3, en Isaías 6, versículos 1 al 8, Isaías el profeta servía cuando tuvo una visión. Así que debes servir. Si rezas, trabajas y sirves llevando una buena vida, eres un candidato a recibir los sueños y visiones de Dios. Recuerdo cuando estaba trabajando en cierto lugar, una sala de audio. Trabajaba en mi laptop, nada especial, cambiando palabras y ritmos, cuando sentí que algo me dijo: voltea. Y al voltear a mi izquierda, sentí una enorme paz. Les juro que lo sentí. Algo me recorrió y se sentía muy cálido. Sentí una luz como si golpeara mi cuerpo, así que reaccioné exaltado. Y noté que a partir de eso incrementó mi inspiración y sanación interior. No sé realmente, pero fue coherente, puedo explicártelo. Y tuvo un propósito real en sentido que pude mejorar mi vida. Y pasó mientras trabajaba. ¿Cómo saber si tu sueño o visión es de Él? 1, es claro y coherente. 2, será bíblico. Y 3, producirá fe. Creo que Dios te mandó, por su divina providencia, a que oyeras esto y lo recibieras, porque tiene un mensaje para ti. Wow, gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Y rezo, Padre, para que le hables a tu gente. Abre nuestros ojos espirituales. Ábrelos, Señor. Te pido escuches estas simples palabras. Wow. Dame paz, déjame ver lo bueno del mundo. Ayudemos a quienes lo necesiten, a quienes lo pidan. Gracias, Jesús, te doy gloria. Padre, haz tu voluntad. Nosotros escuchamos. Háblale a tus siervos, Señor. Confiamos en los misterios del cielo y revelaciones, sueños y visiones, cielo abierto, cielo abierto, cielo abierto.
Rezo para que incluso esta noche, cuando duerman, les hables claramente. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte y dar clic a la campanita de notificaciones. También ayudarnos a difundir estos videos y que puedan llegar a más personas que necesiten inspiración o un mensaje de ayuda ahora mismo.